Estamos todavía en la doctrina de la Trinidad. Dicho eso, siempre es bueno recordar, porque pedagógicamente entendemos que la ley del repaso es la ley del repensar. Y lo bueno no abunda, y nosotros hemos ya probado por la palabra de Dios que nosotros, primero, que Dios existe, que Dios es real. Hemos probado que Dios es un ser eterno, supremo, soberano, inteligente, creativo, omnisciente, omnipresente, omnipotente, amoroso, amén, bondadoso, misericordioso, clemente. O sea, hemos enunciado una cantidad de atributos o perfecciones de Dios, y hemos también mostrado que Dios es un ser único. Dios es uno, como lo expresa el Shamá judío en Deuteronomio 6:4, si mi memoria no me es infiel. Y oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero al mismo tiempo en la Biblia presenta que Dios es uno en pensamiento, en decisiones, en acciones y en esencia, pero se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hemos dicho que los tres son coeternos, son soberanos, tienen el mismo poder y la autoridad, que en igualdad de condiciones en la palabra de Dios, y que participan en la creación del hombre, en la creación del mundo, participan en la redención del hombre, y que la redención del hombre la apropia el Padre, la apropia el Hijo y la apropia el Espíritu Santo. Y hemos dicho que ese Dios, que es espíritu purísimo y activísimo, está en todo lugar, pero no todo lugar es Dios. Hemos dicho que ese Dios es amor purísimo, pero también es espíritu consumidor. Hemos dicho que ese Dios al que conocemos y servimos según la revelación que hemos recibido de Él mismo, en su palabra, en la naturaleza y en las providencias en que Él nos coloca a lo largo de nuestras vidas. Ese Dios es santo, ese Dios es puro, y que en ese Dios no hay ninguna impureza moral, no hay pecado, no hay maldad, no hay ignorancia, no hay nada que Él no sepa y no hay nada que no pueda, siempre y cuando esté dentro de de su naturaleza como Dios. Amén. Todo lo que todo lo que se puede hacer, Dios lo puede hacer. Dijimos la semana pasada que dentro de lo que se puede hacer, Dios lo puede hacer todo excepto pecar. Amén. Y que lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Nuestro conocimiento y nuestra capacidad es finita, es limitada, pero la capacidad y el conocimiento, la autoridad y el poder de Dios es infinito. De modo que es
un privilegio tener la oportunidad de conocer a ese Dios, recibir a ese Dios, recibir de Él ese perdón, recibir de Él esa guianza, recibir de Él esa revelación, recibir de Él esa dirección, esa protección y esas bendiciones que necesitamos. Y recibir de Él en su justicia y en su misericordia, nos da lo que nosotros no merecemos y deja de darnos lo que sí merecemos. Merecíamos el castigo eterno y Él decidió darnos el perdón perpetuo en Cristo Jesús. Ese es el Dios que admiramos. Es el Dios que no vemos, pero lo sentimos. Y a veces, aunque no lo sentimos, en un momento estamos seguros que está en nosotros, que está alrededor de nosotros, que está por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Como dijo el salmista, una cosa sé, que Jehová está por mí. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando usted sabe que Jehová está por usted y está por mí, sin importar cuál sea la situación que nos esté tocando vivir, porque a veces la vida duele, lo cierto es que sabemos que Él no nos abandone, aunque no los veamos, aunque no los sintamos, sabemos que Él está de alguna forma cuidando de nosotros y aunque estemos pasando por una situación difícil, Él va a sacar lo mejor de nosotros, aunque no lo entendamos en el momento. De modo que ya había dicho que el concepto ternario en la religión no es exclusivo del cristianismo, sino que ya en el hinduismo aparecen tres dioses, Brahman, Vishnu y Shiva. Pero allí son tres dioses. Aquí es un solo Dios manifestado en tres personas. Este es el Dios verdadero, aquellos son dioses inventados por el hombre y por el diablo para confundir la conciencia humana. Nosotros, por la gracia de Dios, conocemos a ese Dios verdadero. Nos gozamos cuando podemos arrodillarnos sentado o en la cama, dirigirnos a Él, abrir nuestro labio y se nos ha dado esa palabra articulada, sabiendo que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios y que nosotros al tener la palabra nos da dominio. Hay un pensador, filósofo alemán, el apellido es un poquito complicado, pero él dijo, los límites de mis palabras son los límites de mi mundo. Y eso tiene una hondura tremenda. Porque, ¿qué sería el mundo sin la palabra? Sin nadie que lo describa, sin nadie que pueda declarar lo que piensas y que puedas transmitir la experiencia por medio de la palabra. A nosotros se nos ha dado esa capacidad pensante. 1350, 1600 gramos de cerebro, 1400 centímetros cúbicos en la masa encefálica, que donde está nuestro cerebro, y nuestro cerebro emite por la gracia de Dios señales y recibe señales de todo el organismo, señales química, electrónica, etcétera, para que haya una comunicación del sistema. Pero nosotros hemos sido tan descuidados, y esto se lo he dicho más de una vez a la iglesia, que lo que tenemos que hacer para vivir no lo sabemos hacer.
¿Y qué cosa es esa, mis amados? Respirar. No sabemos respirar, pero no se sienta usted turbado porque se han hecho estudios científicos de gente que analizan la neuroplasticidad del cerebro, las estructuras del cerebro, que estudian las palabras articuladas que podemos tener, y en estudios se han demostrado, lo mismo que han hecho los estudios, han descubierto que ellos no saben, no han aprendido a respirar. Es interesante saber, y lo que estoy diciendo porque yo quiero exaltar la grandeza de mi Dios y la bendición que nosotros tenemos de ser criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, y que Él no nos dejó podridos y quedados en el pecado, sino que nos buscó, nos encontró y nos liberó y nos hizo sus hijos y nos hizo heredero de Él y de las grandezas de Dios, participante de la naturaleza divina y toda una serie de privilegios que tiene Honduras, y tenemos el deber de sacar tiempo para pensar. Pero en la línea de pensamiento de no saber respirar, lo que pasa es que cuando nosotros respiramos, hay una parte en el hipocampo que recibe una señal que llega con esa respiración. Y el hipocampo se prepara para dar una respuesta a esa respiración. Y con esa respiración puede llegar un mensaje del estómago, de los pulmones, de cualquier parte del organismo. Pero como no hay una respiración regular, eso perturba el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el hipocampo no sabe qué tipo de mensaje va a llegar hasta que no llega. No puede anticiparlo. Y esto a mí me maravilló cuando pude ver y oír de este estudio. Y entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tenemos una situación y nos sentimos agitados, nerviosos, o tenemos un dolor fuerte y estamos ante el médico, lo primero que dice el médico es respire despacio, relax, respire tranquilo. En la meditación se sugiere que la persona respire de tal manera que siga su respiración hasta que la pueda escuchar en su interior, porque esto ayuda en la salud física, mental, emocional y espiritual. Dicho esto, entonces nosotros estudiamos de Dios, estudiamos de la Trinidad de Dios, estudiamos de las palabras de Dios, porque queremos conocer más y mejor a nuestro Dios en la manera que Él nos permite conocerlo, porque queremos acercarnos lo más posible de la mejor manera a Él para poder tener una relación personal que nos habilite con la energía, con la confianza, con la seguridad, amén, con la esperanza y la certidumbre de que Él realmente está cerca de nosotros, nos ama, tiene la capacidad para cuidarnos y nos cuida. Y cuando esto lo entendemos, lo interiorizamos en nuestro ser, nuestra fe, es decir, nuestra confianza en Dios crece, y los temores, las ansiedades, las dudas, las vacilaciones, las inseguridades, los miedos se van disipando, desaparecen. Y entonces surge en nosotros una energía que nos impulsa a la conquista de lo que Dios ha puesto en nuestro interior como sueños, como metas, amén, como deseo en Dios para que lo podamos alcanzar. Así es que
esta es una clase que, como dije, algunos no se o muchos no se conectan porque les parece un tema trillado, les parece que, bueno, usted puede saber y ha leído quizás tanto libro, tanta teología, pero no es lo mismo leer la Biblia y estudiar a Dios, estudiar la Trinidad, verlo en la revelación a la luz del Espíritu Santo y sobre todo desde una óptica cristocéntrica y pentecostal. No es lo mismo, pero muchas personas y posiblemente quizá la mayoría de los que hemos aquí congregado somos pentecostales y algunos decimos que somos pentecostales de la cabeza a los pies. Posiblemente hay alguno aquí de la cabeza a los pies que sea pentecostal. Aleluya. O no vino o no quiere arriesgarse. El asunto es que después de ahondar un poquito más en la doctrina de la Trinidad, sí vamos, Dios mediante, a poder avanzar un poquito en la práctica de la fe pentecostal desde una visión desde Pentecostés, para que podamos ver cuál es la importancia de Pentecostés, cuál es la importancia del pentecostalismo y cuál es la importancia de la pentecostalidad para poder trabajar y ahondar en un trabajo eclesiológico, teológico, epidemiológico, que nos ayude a entender realmente que el pueblo de Dios es uno solo, la iglesia de Dios es una sola, independientemente de que los hombres hemos hecho muchas separaciones. Yo creo que conviene aquí hoy, aunque sea quizá un poquito por encima, poder manosear de manera motivacional estos conceptos. ¿Qué le parece, Margarita? ¿Me ayuda? Aleluya. Entonces, vamos a ver. Yo creo que ya no es necesario ahondar en la ilustración de la doctrina de la Trinidad, porque dimos la semana pasada muchos ejemplos y cualquiera de ustedes conoce una ilustración para hablar de la Trinidad. Cualquiera puede hablar de más de una. Yo creo que esa parte no es tan significativa, pero quizá la naturaleza que nos proporcionan las alegorías sí pueden quizás ser importantes. Vamos a empezar, Margarita, desde la ilustración de la doctrina en el punto 4 de la página 54 de mi libro. No sé si en el 4, suyo. el que habla de la naturaleza, nos proporciona muchas alegorías. Ajá. El agua es una, y sin embargo se la conoce en tres formas o estados: líquida, sólida y evaporada. 2, la electricidad es una, y sin embargo produce movimiento, luz y calor. 3, el sol es uno, y no obstante se manifiesta mediante la luz, el calor y el fuego. 4, cuando San Patricio evangelizaba a los irlandeses, les explicó la doctrina de la Trinidad mediante el trébol de 3 hojas. 5, se ha señalado que todo haz de luz tiene 3 rayos: el
actínico o químico, el cual es invisible, el luminoso, el cual es visible, y el calorífico, que produce calor y que se siente pero no se ve. Donde están estos tres, hay luz. Donde hay luz, tenemos estos tres. Juan el apóstol dijo, Dios es luz. Dios el Padre es invisible, se hizo visible por medio de su Hijo y opera en el mundo por medio del Espíritu, que aunque invisible, es eficaz. 6. Tres bujías en una sala darán una sola luz. 7. Un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Si se le quita un lado, deja de ser triángulo. Donde hay tres ángulos, hay un triángulo. Amén, amén. Esto es simple, esto no hay que explicarlo. La personalidad del hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre es uno, no obstante, lo cual posee naturaleza triple, pues consiste en cuerpo, alma y espíritu. El tener conciencia de nosotros mismos nos señala la división de la personalidad. Bueno, Relaciones humanas. amén. Continúa, lea la otra Dios parte. es amor, Dios ha amado desde la eternidad, pero el amor requiere un objeto para ser amado y al ser eterno debe de haber tenido un objeto eterno de su amor, es decir, su Hijo, el eterno amante y el eterno amado. Ah, y el eterno vínculo y expresión de ese amor es el Espíritu Santo. El gobierno es uno, sin embargo, está compuesto por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Amén. Bien. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía. Él lleva las sagradas escrituras al corazón de los hombres que se lo permiten. Ese es el trabajo fundamental que hace el Espíritu Santo para ayudarnos. Él es quien enseña y quien modifica los pensamientos. Cuando el Espíritu Santo nos enseña, nuestros pensamientos son modificados. Hacemos las correcciones, ya no vemos las cosas como las veíamos antes, ya no pensamos igual, ya no sentimos igual, ya no hablamos igual y ya no nos conducimos de la misma manera. Él es quien presenta a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es decir, si el Espíritu Santo no nos presenta a nuestro espíritu, al Señor y Salvador Jesucristo, no podríamos nosotros arrepentirnos, convertirnos y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que en Corintios, primera de Corintios 2, 10 al 16, el Espíritu Santo escudriña todo. No hay nada que se le escape al Espíritu Santo. Él lo escudriña todo. Amén. Él sabe todas las cosas, dice el verso 11. El verso 10 dice que lo escudriña todo. Y el verso 11 dice que sabe todas las cosas. Y el verso 13 dice que Él nos enseña, se convierte en el maestro por excelencia para revelarnos lo que el Dios Trino tiene que decirnos a nosotros y para que nuestro espíritu pueda apropiarse de esa revelación y adherir nuestra voluntad a la voluntad revelada de Dios. Él, aunque a veces, o no a veces, el pecado dañó nuestro estado cognitivo, nos dañó, pero el Espíritu Santo es el que nos hace entender lo que la razón no puede entender. El Espíritu lo enseña a nuestro espíritu de manera intuicional y cuando lo aprendemos y aceptamos y vemos esa revelación, hay un cambio en nuestro ser. En fin, él obviamente se usó aquí en segunda de Timoteo 3:16
y 17, que la palabra de Dios es útil, pero útil se dice de algo que es efectivo y sirve para las necesidades de alguien y para toda la vida humana. Útil aquí significa que nos enseña la verdad, nos ayuda a redarguir de los pensamientos y nos ayuda a corregir la voluntad enferma, es decir, que nos lleva a tomar decisiones erráticas, corregir o mostrar cómo salir de este error y nos instruye luego en los valores de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estas capacidades son necesarias para poder producir en nosotros mejores actitudes, mejor apertura mental para recibir de la revelación de Dios. Nos ayuda a poder entender nuestra propia finitud, nuestra propia insignificancia como seres vivos sin Dios. Recuerdan que yo siempre les recuerdo lo que dice el Salmo 62, verso 9, que los hombres sin Dios son menos que nada, ¿verdad? Nuestra vida adquirió sentido, adquirió valor, amén. Nuestra vida tuvo, amén, ese empoderamiento a partir de nosotros saber quién es Dios, conocer que Dios nos ama, conocer del poder de Dios revelado y manifiesto a favor de la humanidad de unas miriadas de formas para que nosotros entendamos que realmente somos sus criaturas, que le pertenecemos, y aunque el hombre en su necedad, como dice Job, entonces es necedad la negación de Dios, pero el hombre caído, enfocado en tres líneas de pensamiento, el poder, la fuerza y el interés, subraya eso en su mente, ese enfoque del hombre, esa inclinación del hombre a la adquisición de poder, al uso de la fuerza para lograr lo que quiere, en función de lo que son sus intereses, es lo que produce la injusticia en el mundo. Pero el Dios nuestro, que es justo, que es santo, y cuando se pone en acción para beneficiar a su criatura, ese movimiento del Dios santo es lo que se traduce como el Dios justo, amén, en el cual no hay error y que va a procurar el bien de todos, independientemente de que la gente no lo quiera, no lo conozca o no le importe. Jesucristo fue muy claro y dijo que el Padre, al cual debíamos parecernos, teníamos que amar al prójimo como el Padre lo ama, que el Padre hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre justo e injusto. Entonces nos manda que tenemos que amar a nuestros enemigos y orar por ellos, no para que Dios los reviente, sino para que Dios los salve. A veces estamos tan golpeados, estamos tan heridos, o en nuestro alrededor hay gente, aún creyente, que están tan heridos que en un momento dado nos saludan y nos dicen Dios te bendiga y nosotros escuchamos un Dios te reviente.
porque nuestro estado interior es lo que va a determinar de cómo vamos a interpretar las cosas. De ahí que se hace necesario esa conectividad con Dios. De ahí que se hace necesario ese espíritu de mansedumbre y de perdón y saber que a donde el otro está hoy, confundido y golpeado, amén, usted pudo estar ayer o puede estar mañana. Entonces, me recuerda la palabra de Constancio C. Vigil en el Erial, que dice que los ciegos llevan un cartel colgado al cuello que dice, soy ciego. Lo demás, uno a la espalda que dice, compadécete de mí. De modo que mejor sembrar árbol, escribir libros, ayudar al prójimo que levantar estatua, que no nacen, no crecen ni dan fruto. Es decir, nosotros somos seres creados para la vida. Amén. Y desde la vida debemos fluir. Pero resulta que la vida es efímera en este plano. Y a veces nos pasamos el tiempo quejándonos, malgastamos el poco tiempo que tenemos en este plano, lamentándonos, lamiendo las heridas. Amén. Pero Dios nos pide a que seamos resilientes. Si 7 veces caerá el justo, otra tanta lo levantará Jehová. De modo que hay que hacer su parte. Hay que estar dispuesto a no rendirse bajo ninguna circunstancia. Como yo suelo decir, hay que morir en la trinchera disparando el último cartucho, como hacen los verdaderos valientes. Amén. Es decir, a veces cuando yo enseñaba religiones comparadas, pensaba, por ejemplo, en el hinduismo y su sistema de casta. Un hinduista pasa por el lado de un mendigo que está en condiciones deplorables y él no se mueve a compasión. Él dice que esa persona está así por un mal karma que tuvo en vidas anteriores y que no hay nada que pueda hacer, que él necesita pasar por eso para que pueda en una próxima vida reencarnar en mejores condiciones. Claro, la reencarnación es una carta que el diablo se ha sacado de las mangas para confundir a la humanidad. Porque el que cree en la reencarnación no necesita un Dios que lo salve desde afuera, sino que él mismo se redime desde adentro. Pero eso es absolutamente necedad. Cuando enseñaba sobre el taoísmo, pues en el taoísmo no hay espacio para los ladrones, para los presidiarios, para los paralíticos, no hay espacio. Entonces, solamente tienen que ser personas completas e íntegras. Pero el cristianismo es absolutamente universal, es abarcativo, es para todo aquel que creyere. Todo aquel que creyere será salvo. Dios no le cierra la puerta a nadie. Por eso nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser cristianos, de servirle al Dios vivo. No tendríamos que tener vergüenza o timidez para hablarle a la gente de que Cristo mora en nosotros, excepto que nuestras malas conductas nos avergüencen. Amén. De modo que acercarnos a conocer de cerca a nuestro Dios nos empodera, alumbra nuestro entendimiento,
fortalece nuestra voluntad, le da rumbo de acción a nuestra vida y nos da una conducta ética para que podamos ejercitarnos en la práctica del bien, es decir, mantener un ejercicio intelectual de puntería que nos hace necesario apuntar bien para no acabar mal. Amén. Muchas veces hablamos del Espíritu Santo, muchas veces podemos enseñar lo que dicen los libros del Espíritu Santo y probablemente no tengamos un entendimiento cierto de quién es el Espíritu Santo. Posiblemente esa falta de entendimiento cierto nos puede llevar a confundir lo que son sentimientos propios con revelación del Espíritu Santo. Recuerden que nosotros pensamos, sentimos y elegimos, pero nuestra propia condición interna, esa nos produce sentimientos y esos sentimientos nos llevan a dirigirnos en cierta dirección determinada. De ahí que tenemos que escudriñar los espíritus. Nos aconseja el apóstol Pablo para que no seamos engañados. Amén. Hubo un tiempo, creo que fue en el 2005, que alguien que no había experimentado, no tenía, hasta donde sabemos, una relación con el Espíritu Santo, en mi presencia empezó a hablar en lengua como hablan los árabes. Y entonces hoy, como algunos de nosotros al menos sabemos, que las glosolalias no son exclusivas de los pentecostales, sino que en muchísimas religiones hoy se hablan lenguas. Amén. Entonces es importante primero tener una mentalidad abierta y un discernimiento de espíritu y un cuidado muy comedido para no emitir juicio valorativo de lo que no sepamos a ciencia cierta. Amén. Tener prudencia para que no acabemos atribuyendo cosas del espíritu a espíritu de error o de demonio. Sabemos que hay espíritu demoníaco, sabemos que hay todas esas cosas, pero se necesita entrenamiento, mis amados. Se necesita discernimiento, se necesita búsqueda, se necesita pedir a Dios que pueda abrirnos nuestros oídos espirituales y puedas poner colirio en nuestros ojos para poder discernir los espíritus. Amén. Porque en medio de la ignorancia se aparecen muchas cosas raras y los mismos espíritus de error manipulan a la gente que no está habilitada, lo pueden manipular y hacerles creer que lo que están recibiendo es de Dios. Pero se necesita saber qué tipo de sentimiento y qué tipo de dirección nos están dando eso que estamos recibiendo, si está en consonancia con el carácter santo de Dios revelado, si nos llevas a la práctica del bien, si no nos asusa de ninguna manera mentir, engañar o apropiarnos de lo que no nos corresponde, incluyendo el testimonio de mi prójimo. Si la espiritualidad no es asunto de de cuántas lenguas angélicas o no pueda hablar. Es asunto de qué testimonio puede dar el Espíritu Santo de nosotros a nuestro espíritu. Amén. Y cómo nos leen los de afuera. Si nos ven solo como palabreros o descubren que
que al menos hay algo de Dios en nosotros que nos ha hecho mejores personas. Esa es la razón por la que hacemos estos estudios, porque a veces en las iglesias locales, ustedes como pastores, a veces se le hace cuesta arriba exponer ciertas verdades porque ustedes conocen de primera mano los intríngulis de la vivencia a veces de cada familia. Y para usted decir algo, usted tiene que pensarlo y buscar de qué manera lo va a decir para no herir a alguien de esa persona que está sentada. Pero cuando usted no lo sabe hacer o no lo puede hacer, entonces invita a alguien que no sabe la realidad y que para quedar bien a veces inventa cosas como si el espíritu le estuviera diciendo, pero son cosas que salen de su propio ser, tratando de ser simpático, de que les caiga bien a la audiencia que le habla. También es cierto que los demonios también son simuladores. Yo no sé si a ustedes, pero a la iglesia yo le he dado un testimonio 2 veces. Cuando yo enseñaba en latinoamericano, tuve unos hermanos garífonos de Honduras y ellos nos testificaron que estaban en una iglesia supuestamente pentecostal y ya tenían un tiempo allí en esa iglesia y un día invitaron a un predicador y el predicador habló del Señor y empezó a ministrar y la gente empezaron a caer como mangos maduros y tenía a todo el mundo en el suelo. Y cuando la gente estaba extendida ahí, miró al pastor y le dice, toda esa gente no están ahí por el Espíritu Santo, están endemoniados, ninguno están libres. ¿Y sabe por qué? Porque tú tampoco eres cristiano. Se descubrió que el pastor y los oficiales tenían en la parte de atrás del altar, tenían un santuario de ídolos y cosas que se reunían. Y eso se destapó y la iglesia se desbarató porque no todo lo que parece es. Y uno de los problemas mayores que sufre el pentecostalismo ordinariamente es unos niveles de ignorancia y de creer que, como dijo el pastor Pacheco, que todo lo que se mueve del Espíritu Santo. Por eso que necesitamos estudiar, por eso que necesitamos formarnos y por eso que necesitamos que el Espíritu Santo nos hable y nosotros podamos entender y obedecer lo que nos dice. Porque cara vemos, corazones no sabemos, decía Cantinflas. Entonces, cada quien necesita cuidar, necesita cuidar su salvación y la única manera de cuidarla es estar sometido a Dios. Someteos a Dios y el diablo entonces huirá de vosotros. Dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Después de haber dicho en el 4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con las cosas del mundo se convierte en enemistad contra Dios? Entonces necesitamos estar conscientes y necesitamos hacer nuestra parte para que no nos engañe, porque el enemigo, como bien dice la palabra, suele vestirse incluso de ángel de luz. Amén. Así es que, dicho esto, estudiemos las palabras, no creamos todas las cosas que veamos simplemente. A veces en las iglesias, a veces la gente no le presta atención a la enseñanza del pastor y llega cualquier predicador de afuera sin conocerlo y empieza a repartir ministerio y empieza a declarar cosas y la gente que antes iba para que le leyeran la taza o la mano, ahora creen que dentro del evangelio se puede hacer lo mismo y vienen para que alguien le diga 4 cosas.
Y entonces hay espíritus también que permiten discernir lo que está en el corazón de la gente y dicen cosas que son ciertas, pero no son revelación de Dios. Veo un viaje porque maleta, maleta veo, viaje hay. Bueno, la persona hace rato que ya está comprando, ha fijado la fecha y está entusiasmado y tiene eso en su corazón que quiere ir a ese lugar, a veces no siempre por las mejores razones, pero el tipo lo puede percibir y dice viaje hay, así, ese hombre de Dios es el Espíritu Santo que me está confirmando el viaje, pero no. Ni siquiera ha orado para pedirle a Dios que le guíe si debe hacer ese viaje en ese momento o no. Entonces, primero hay que cerciorarse y hay que saber que los espíritus de error también pueden adivinar y decir cosas que son ciertas para uno, pero que no siempre están en el programa de la revelación de Dios. Primero, hay que decir que lenguas espirituales, lenguas angélicas, dice el apóstol Pablo, lenguas que tienen un mensaje. Cuando los 120 en el aposento alto hablaron en lengua, no hablaron recaído. Eso no era que rata mamanza, no. Ellos hablaban idiomas. Y Pablo dice que cuando en la iglesia van a hablar, que no hable más de uno o dos y que se traduzca lo que se está hablando, que se interprete, porque si no hay nadie que interprete, entonces usted debe callarse, porque eso no edifica a la congregación. Dos, esa, llamémoslo coincidencia, de que hay tanta gente que dice la misma cosa, usted la puede grabar y dice la misma cosa, entonces eso llama, ¿verdad?, la atención, porque sí, es bueno que sintamos lo mismo y hablemos la misma cosa, pero es en cuanto a la revelación de Cristo, es en cuanto a dar testimonio de la verdad, es en cuanto a quién es Dios. Ahora, la religión, el legalismo, en mi opinión, es el culpable de ese fenómeno, porque las mayorías de los concilios pentecostales tradicionales no admitían, y todavía muchos no admiten a nadie en el ministerio si no han sido bautizados en el Espíritu con las señales de hablar en lengua. Y como todo el mundo quiere engancharse al ministerio, entonces lo más fácil es aprender. Y conozco con cierta certeza que hay grupos de irresponsables que le enseñan a hablar lengua a la gente y vienen y dicen, vamos, yo le voy a enseñar, yo le voy a enseñar a hablar lengua. Y yo creo que un pastor que se respete le debe quitar el micrófono a ese tipo. Porque si las lenguas son del Espíritu Santo, ¿quién se cree ese tipo que puede manipular el Espíritu Santo para decir lo que el Espíritu Santo le quería decir, enseñárselo a él o ella? O sea, se necesita ser cerrado de aquí, tener carencia de entendimiento, discernimiento de espíritu para permitir ese relajo, esa charlatanería, esa irresponsabilidad. Eso es sin importar el rango que tenga el tipo, la popularidad que tenga, que lo conocido. Eso me importa a mí un pepino angolo. Un pepino es un pepino y ¿cuál es la diferencia que se haya cultivado en Angola o lo hayan hecho en Vietnam? No tiene importancia, es un pepino. Entonces, se necesita conocimiento y se necesita temple
para parar ese grupo de charlatanes que lo que quieren es publicidad. Y trabajar con la gente, ya que los concilios tienen sus propios institutos y los institutos responden a sus dueños. Entonces, si usted se va a un instituto rajatabla, como dicen, cerrado, eso es lo que le van a enseñar. Y usted va a salir después repitiendo como cotorra esas tonterías. Entonces, hay que ir a lo que dice la Biblia. Ahora, dicho esto, si alguien en la iglesia tiene una palabra para dársela al pueblo y la suelta en portugués, debe haber alguien en el grupo que solo hable portugués. Porque si no hay nadie en la iglesia que solo hable portugués y el tipo está hablando en portugués, yo sospecho que eso no lo está haciendo el Espíritu Santo, porque nosotros somos tontos y alocados, pero el Espíritu Santo no. O sea, el Espíritu Santo no se manifiesta para hacer show, eso lo hace el hombre. Está para manifestar, para testificar de Cristo, para manifestar el poder de Cristo en favor del que está necesitado allí. Entonces, eso es algo que el ministro lo tiene que tener claro. La congregación puede estar atontada, pero el ministro no. Por eso, el ministro debe estar sentado escuchando al predicador. No puede estar haciendo otra cosa. Si tiene un predicador, usted tiene que estarlo ahí escuchando. Porque usted tiene que juzgar y los oficiales no tienen que estar en el celular o chinchando en una esquina o no tienen que estar ahí porque los oficiales con los ministros están para juzgar las cosas que pasan dentro de la iglesia. Por eso no se pone a cualquier para ti ahí como oficial, se pone a alguien que conoce la palabra de Dios, que tiene una experiencia y que tiene un temor de Dios manifiesto en su conducta. Amén. Por lo menos. Dicho esto, dije que los concilios legalistas son los responsables, en mi opinión, en que esas cosas se hayan dado y posiblemente se sigan dando. Porque todos queremos aparentar por ser muy espirituales, aunque estemos apestosos a carne. O sea, nadie quiere quedarse atrás. Alguien dijo que los pentecostales se parecen a la guinea. Cuando una canta, las demás se alborotan. Todo el mundo quiere eso. Entonces todo el mundo quiere sacar pecho como espiritual. Y como la señal de la glosolalia, el hablar en lengua, es una señal de que ahí está el espíritu para los ignorantes, entonces no. Detrás de las lenguas no necesariamente está el Espíritu Santo. Hay que saber que son lenguas espirituales y hay que saber que están expresadas para llevar un mensaje. Pablo dice, si usted quiere hablar en lengua para gozarse, hable para usted mismo, en silencio y en privado, pero no lo vaya a hacer en la congregación para hacer un show donde nadie entienda y la visita se alboroten porque, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Son locos esta gente, ¿qué es lo que está pasando? No tienen conocimiento. Entonces es importante que la gente madure, que la gente entienda que el Espíritu Santo se va a manifestar para redarguir, para enseñar, para corregir, para revelar la voluntad de Dios, para revelar una situación anómala que esté pasando en la iglesia o con los hermanos o con el mismo ministro. Pero hasta donde yo entiendo, en la dispensación de la gracia, ni siquiera el Espíritu Santo se manifiesta para avergonzar. Si el pastor está en malas condiciones, el Espíritu Santo usa un hermano, un oficial de la iglesia o a los oficiales y les revela que el pastor tiene un problema de pecado, para ser específico, y que necesita ser puesto en disciplina.
Hay iglesias que no saben que los pastores se pueden poner en disciplina porque los pastores son batuta y constitución y no le enseñan la realidad de cómo se gobierna una iglesia a su gente porque no quieren que lo apoquen o lo quiten del mando cuando meten la de andar, es decir, cuando se equivocan. No, para eso hay una oficialidad. Los oficiales son los consejeros del pastor y tienen autoridad para reunirse y sentarse con el pastor y si es necesario darle unas vacaciones forzadas, se le dan por un tiempo. Yo fui oficial de una iglesia una vez y un pastor muy, muy particular y muy prepotente. Yo dirigía, estaba en el grupo de los ancianos y decidimos que le íbamos a dar unas vacaciones de 30 días al pastor y no tuvimos que cogerla. Esto no es opcional. Usted tiene 30 días para quedarse en su casa o irse de vacaciones, pero tiene que irse de la iglesia. No puede seguir pastoreando durante esos 30 días. Y no tuvo más que obedecer. ¿Por qué? Porque el pastor está al servicio de la iglesia y si no lo hace bien, la iglesia tiene el poder para removerlo. Pero no hay que removerlo definitivamente, porque así como usted se equivoca y peca, o sea, el pastor es un ser humano y se equivoca y tiene derecho a que se le dé el chance de ser restituido, de que reflexione, de que se meta con el Señor y corrija su conducta, porque nosotros no estamos quitando cabeza, no estamos nosotros somos los que ejercemos el ministerio de la reconciliación aquí en la tierra, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, por eso al pastor se le respeta, el pastor debe ganarse el respeto, porque el respeto no se exige, se gana. Pero si un pastor se sale del redil y empieza a comportarse como un impío, o sea, alguien tiene que llamarlo a la atención. Ese es el problema de las iglesias independientes, que cuando el pastor está espiritualmente, la iglesia está gozosa y está muy feliz, pero cuando el pastor se vuelve carnal y descuidado, las iglesias sufren y no tienen a quién llamar. Por eso que yo siempre he creído que cada ministro debe tener una cobertura, aquí alguien a quien darle cuenta. Sí, le damos cuenta a Dios, sí, pero tenemos que tener una persona, un ser humano, que nos diga la cosa cara a cara y nos diga la verdad, aunque nos duela, aunque nos sintamos mal. O sea, hay gente que están en práctica de pecado y se callan y lo disimulan. Y le puede pasar a cualquiera. Sin importar el conocimiento que tenga o los tiempos que tenga en el Señor, aquí el que, como dicen los boricuas, el que lo velan lo cogen y el que se descuida cae fácilmente. Por eso, ningún cristiano debe descuidarse, pero un pastor menos. Bueno, gloria es el nombre del Señor. Quiero decirle que hay 4 tipos de pentecostalismo y se lo voy a leer. El pentecostalismo de expansión internacional con fuerte influencia del fundamentalismo americano. El pentecostalismo de reingambre nacional en abierta diferenciación del fundamentalismo norteamericano. Sí, ese pentecostalismo que se enfoca en lo nacional y pelea contra las imposiciones de afuera. Es un pentecostalismo que apoya a los sindicalistas, que apoya los movimientos sociales, etcétera. Es a eso que estamos hablando. El neopentecostalismo más cercano al catolicismo que al protestantismo evangélico, pero todavía oscilante e indefinido. Y cuarto, los movimientos de curas divinas,
a los cuales se denomina isopentecostalismo por estar en sintonía con algunas cualidades del pentecostalismo clásico, pero cuya identidad aún en proceso de desarrollo parece ser de naturaleza distinta. El tiempo se me ha terminado,